tercer y último bloque del plural de hoy. ¿Ustedes vieron el significado de esa placa? En un día de timba financiera se llevó la plata de todo el fondo de la soja. En un día de timba financiera se pueden hacer cordones cunetas, todas las pequeñas obras que manejan los intendentes. ¿Eso saben por qué es? Porque no es el fondo. Yo no le voy a echar la culpa al Fondo Monetario como vos, Tito, que sos un obsesivo setentista contra el fondo. El plan del gobierno. Agarran una planilla y dicen, che, acá cambia este gasto, 800 millones en el Fondo Solidario. Listo, eliminalo. ¿Por qué eso? Porque son gobiernos de los CEOs. Vos, Salvador, tenías algo contra los CEOs. Ya sé que tenés que irte al ensayo, pero quédate un ratito más. No, por favor, me voy a quedar hasta el final del programa. ¿Qué Los CEOs, o los decididores, como los llama Lyotard en su libro La condición moderna, y para muestra de esto tenemos una serie que lo está transmitiendo Netflix, que se llama Life. ¿Puede poner la serie, por favor? Life es una serie coreana que presenta un conflicto que trasciende las pantallas de la televisión, un duelo entre intereses e ideales. Mientras los médicos están allí para salvar vida y lucha denodadamente, proteger vidas, el joven dueño del hospital llega cambiando todo. Y lo único que le interesa es dinero, ya sea lo mismo le da vender papas, zapallos, zapatos, que traficar con seres humanos. Y esto nos pone en evidencia la triste existencia de una industria detrás de todo esto, la industria farmacéutica, la de los artefactos médicos, entre otras cosas, y desnuda la crueldad de un CEO, que es este señor que es muy joven además, y con esa cosa que tienen los orientales, sí. Que parece que no le pasa nada, ¿no? Y juega con la vida de las personas. Esa es más o menos la esencia que nos muestra esta serie. El comercio que hoy es el mayor comercio en el mundo de la industria farmacéutica, en manos de estos CEOs o decididores, como lo llama Lyotard. Bueno, estos decididores solamente se les ocurre hacer este corte acá, ¿no? Sí, agarrar la planilla, donde ven, bueno, después van a venir por los jubilados seguramente, ahora vinieron por el fondo de la soja. Todo aquello que no entre en las planillas lo sacan de la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que esto, no necesitamos ver una película coreana para darnos cuenta que lo tenemos acá en el primer plano del gobierno nacional, todos CEOs, y que sin embargo habría que poner un poco en reflexión la forma en que fácilmente las provincias han firmado este pacto fiscal que ahora están viendo que se viene, que en realidad encubre un ataque y un intento de transferirle los gastos a las provincias. Concretamente, ¿qué estás diciendo? Y que cuando se habla de dar gobernabilidad, no se puede dar gobernabilidad a un equipo de CEOs que vienen a saquear el país. No, pierde sentido el concepto. Es lo que vos estás diciendo, creo otra vez que necesita un abordaje diferente, porque hay mucha crítica desde los que no votaron a la renovación sobre la gobernabilidad que le dieron a Macri. Porque yo he visto en la plaza, por ejemplo, a la CTA rebelde gritando en contra de la gobernabilidad, cuando nunca votaron por la renovación. Tildarlo de traidor a los diputados de la renovación, cuando nunca votaron por esos diputados. Bueno, en consecuencia, lo que hay que analizar es cuál es el cuadro de situación política. Los que me conocen saben que yo jugué al ajedrez. Y en el ajedrez vos ves cómo planteas una partida. En el ajedrez hay espacio, tiempo, fuerza. De acuerdo a cómo se va desarrollando la ocupación del espacio, el desarrollo de las fuerzas,
el tiempo en que pueden actuar esas fuerzas, vos podés plantear la partida y podés tener la iniciativa o tener que defender una posición. Cuando no tenés la iniciativa, tenés que plantear una actitud defensiva para sostener tu posición y esperar el desarrollo de los acontecimientos para contraatacar, especulando que toda iniciativa del adversario deja puntos débiles. Transfiero esto a la política. El 10 de diciembre de 2015, la iniciativa la tenía Mauricio Macri. El espacio político estaba ocupado por el PRO con su aliado menor, la Unión Cívica Radical, que estaban en transformación de ser eso es la fe del converso, que es mucho más peligroso que el que realmente cree, que tenían eso como punta de lanza. Tenían la iniciativa, tenían la ocupación del espacio y tenían la fuerza, porque la lapicera del presidente es contundente. Entonces, decir, yo voy a enfrentar al gobierno nacional porque es un gobierno neoliberal y yo soy un gobierno nacional y popular, era estrellarse contra la pared. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un análisis fino, trasladado desde el punto de vista del ajedrez a la política, vos lo trasladás de otro lado, y vos no sé, desde la abogacía también, cuando hay una forma de litigar, cuando uno tiene la iniciativa o no. El viejo tema de la relación de fuerzas. El viejo tema de la relación de fuerza. El viejo tema de la oportunidad. Acá, mira, traje un libro de Georges Roudet, que es de la Revolución Francesa. En este libro, este francés se pregunta por qué la Revolución Francesa se dio en Francia. Cuando en Francia, como en toda Europa, la estructura social era los reyes, la corte, los señores feudales, los pequeños burgueses, artesanos, compañía, el campesinado y los esclavos, el siervo de la gleba. Justo en Francia. ¿Por qué en Francia? Si también en Prusia, si también en Italia, en Ginebra, también en Bélgica, también en Polonia, donde hubo rebeliones. ¿Por qué se dio en Francia y no se dio en otros lugares? Porque precisamente en Francia, y ahí es donde traigo yo lo que siempre digo, de las fisuras en el poder dominante, porque desde hacía 100 años el abuso del absolutismo del rey había generado reacciones dentro de la corte y dentro de la burguesía. Entonces no era monolítica como en Inglaterra, no era monolítica como en Prusia, el poder dominante. Estaba dividido, dentro del poder dominante había una fisura. Y allí se cuela. Y en Francia era un país el menos pobre. El campesinado de Francia estaba ganando plata. ¿Y por qué hace revolución? Precisamente porque quiere ocupar espacio. La revolución nunca se da desde el pozo de la pobreza. Los pobres no tienen reacción. Los que tienen reacción son los que van ganando en los procesos. Esto está en este libro, bueno, sí, pero no te lo presto porque vos no devolvés libros. A mí también dentro de esto, porque me quedan 2 minutos, dentro de este esquema, hoy vino Frigerio, no quiso hablar del fondo de la soja, ya vamos a compensar de alguna manera un contacto indirecto con los periodistas. Pero ¿cuál es la diferencia? Hoy entró en la Cámara, ya estaba ingresado, pero hoy entra en debate el presupuesto de la provincia. Y aplicaba el diputado Rodríguez, con el que hablamos la otra vez, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el sentido de un presupuesto en un momento donde todo es volátil? ¿Cómo vas a hacer un presupuesto si no sabes cómo va a ser la inflación? ¿Cómo va a ser un presupuesto si no sabes cuánto va a estar el dólar? ¿Qué apertura importadora va a haber? Se puede hacer un presupuesto marcando un rumbo. Y eso es lo que hay que destacar, yo creo, la previsibilidad. Y ahí hay un Twitter marcado por Hugo Pasalacqua, que es licenciado en comunicación y tiene cuidado con lo que dice con las palabras. Él no dice,
dar algo previsible. Utiliza el sustantivo previsibilidad. El sustantivo previsibilidad remite al debate de la transición democrática. Vos eras estudiante, vos estabas exiliado, donde se debatía entre la democracia formal y la democracia sustantiva. La democracia sustantiva era la que intentaba unir, y eso fue el intento de Alfonsín en el tercer movimiento histórico, unir la formalidad de las instituciones, esa a la que apelan los conservadores, y la sustancia de la democracia, que es dar respuesta a la gente. Entonces, cuando uno habla de la previsibilidad del presupuesto, en el tuit que dice Pasalacqua, lo que está diciendo, este es el rumbo. Y para terminar, vamos a dar cómo se distribuyen los recursos. Bueno, tenemos un cartel para terminar, porque se me fue el tiempo, donde dice esto: previsibilidad, sustantivo de la gestión del gobierno de Pasalacqua. Y nos vemos, como siempre, apurados por los tiempos, el martes que viene en esta ya mesa de redacción de Plural. Mesa de redacción, sí, señor. Bueno. Hasta el martes.